Juan miró a Albright, enfurecido contra él, contra sí mismo y contra el enredo en que se veía envuelto. Luego se volvió y dejó la barbería sin recobrar hasta que estuvo cerca del hotel comercial suficiente dominio de sí mismo para recordar que no había pagado el corte de pelo. Bueno, eso podía esperar. En el mástil del hotel había sido izada la bandera del Estado, que flotaba sobre la acera. Se oían gritos y vítores, y Antoñito Blackford, montado en un gran caballo roano, lo hacía subir las gradas de madera del hotel y luego caracolear y piafar en el porche. En Pompey's Head, la gente se pirraba por las celebridades patrióticas. Corwin Bottomley solía decir que todo lo que se necesitaba para organizar un desfile era una mula vieja y un tambor destemplado. A la media hora de llegar la noticia de que el regimiento de infantería ligera había tomado los fuertes, recorrían las calles del centro grupos de hombres que cantaban y vitoreaban. El alcalde, don José Warren, pronunció 3 discursos casi seguidos desde la escalinata del ayuntamiento. Los comerciantes adornaron sus tiendas con colgaduras y gallardetes. Se encendieron cohetes e hicieron disparos al aire. Las sirenas de los vapores fueron atadas para que sonaran sin parar. La caballería de la cochería de Boykin se incendió al caer una chispa sobre una pila de heno, y los 4 jóvenes que habían hecho la carrera hasta la ciudad con la noticia fueron agasajados con tanto entusiasmo que se vieron obligados a refugiarse en el club del regimiento de infantería ligera, donde se prepararon más de 100 litros de ponche. Nunca había visto el mundo muchachos tan valientes ni victoria tan brillante. A las 3 de la tarde estaba en la calle una edición extraordinaria de la Gaceta. Juan se encontraba entonces en el club, como casi todos los socios, salvo aquellos que se hallaban bajo banderas, una expresión nueva, acuñada pocas semanas antes, y el ponche se agotaba rápidamente. El rincón más tranquilo era la biblioteca, feudo de los socios más antiguos, que lo consideraban en un sitio ideal para dormitar. Y allí se dispuso Juan a informarse en detalle de la demostración que, según la Gaceta, había hecho Urs Monckton de su insuperable genio militar. El plan comenzó a ejecutarse con la requisición de 18 botes de pescadores, y se preparó todo para atacar el fuerte Signal al alba. 20 soldados vistieron ropas viejas y se tiznaron la cara y las manos con el pretexto de ser negros que iban a vender pescado. Debían acercarse al fuerte por el lado del canal, y se esperaba que 12 de ellos lograrían que se les permitiera entrar. Una vez dentro del baluarte, este pelotón de vanguardia dominaría a los centinelas con el menor ruido posible, mientras desembarcaban sus compañeros y se apoderaban de los cañones. Entonces, el tercer destacamento, que estaría oculto en la costa, debía saltar a los botes restantes y tomar posesión definitiva del fuerte. No se dejó nada al azar, comentaba Guy Monckton en la crónica, y solo cuando se llegaba casi a las últimas líneas se descubría que el azar había desempeñado en realidad un papel en los acontecimientos. En efecto, 20 de los 29 hombres que componían la guarnición habían ido a tierra poco antes del amanecer en una partida encargada de cortar y llevar leña. El jefe, Mayor Grandi, aún dormía. No se había recibido hasta entonces la paga del mes anterior y el depósito de provisiones estaba casi vacío. Por lo visto, el gobierno nacional parecía haber olvidado la existencia del fuerte Signal. Los falsos negros del regimiento de infantería ligera no fueron detenidos un momento siquiera y entraron en el fuerte como en su casa. Los 9 soldados que habían quedado allí se rindieron inmediatamente, y los enviados a recoger leña hicieron lo propio al regresar. Los sucesos se desarrollaron con toda cortesía y se dio tiempo al mayor Granby para que se afeitara y vistiera
antes de la entrevista con Ulf, por considerarse sin duda que le resultaría ofensivo entregar la espada en paños menores. El único ruido de cierta consideración que acompañó la operación fue el causado por uno de los cañones de bronce que Neville Monckton hizo disparar para celebrar la victoria. Como lo cargó con el doble de pólvora que correspondía a una pieza de su calibre, la recámara explotó y aquel sufrió quemaduras en la mano y el antebrazo derechos. A él le ha tocado, pontificaba Gubb Monckton, ser el primer herido de nuestra noble causa. Sus heridas son la envidia de todos los patriotas y serán un honor para él hasta el fin de sus días. Con esto se lo presentaba como un héroe. El hombre es más hombre cuando ostenta heridas. A la displicente gallardía de Neville le sentaría muy bien un cabestrillo y los puntos oscuros de su vida anterior quedarían olvidados. Gracias a su ignorancia de los explosivos, el menor de los hermanos Monckton había alcanzado la gloria. Pompey's Head había conquistado también la gloria, al lanzar un desafío al norte y notificarle de su existencia. La fama del Regimiento de Infantería Ligera resonaría en todo el país y pronto en el mundo entero. El alcalde Warren declaró un día festivo y la Gaceta publicó el programa de festejos de las 11 de la mañana. Regreso del Regimiento de Infantería Ligera a bordo del Serena Moore, entrega de un ramo de rosas rojas al coronel Monckton por la niña de 6 años María Isabel Wendover, y por último, desfile desde el muelle hasta el ayuntamiento, encabezado por 2 maestros de ceremonia a caballo e integrado por la brigada de bomberos siempre listos, la banda del condado de Marlborough, los 6 veteranos sobrevivientes de la guerra de 1812 en carruajes descubiertos, el coronel Monckton y el alcalde Warren en otro carruaje descubierto, los oficiales y soldados del Regimiento de Infantería Ligera, la banda del barrio viejo de Pompey y la brigada de bomberos infatigable. Juan había prometido a Missy que la llevaría a ver el desfile, pero refunfuñó al enterarse de que ella había invitado a Arabella. Su madre continuaba en cama y su padre, aunque no estaba aún restablecido, decidió asistir de todos modos a las ceremonias. Tenía tanto interés como Juan en escuchar el discurso que Ulf Monckton debía pronunciar en el ayuntamiento. Ulf había dejado de ser una personalidad puramente local. En todas las ciudades del norte y del sur habían aparecido ediciones extraordinarias de los periódicos con el relato de su hazaña. El anunciante de Mobile pedía su nombramiento de comandante en jefe de los ejércitos del sur, y el Centavo de Nueva Orleans llegaba a proponer su candidatura para presidente de la Confederación. No lo puedo tragar al sujeto, dijo Corwin a su hijo, cuando los dos se sentaron en el estrado de honor levantado frente al ayuntamiento. Pero hay que reconocer a cada uno su mérito. Lo importante ahora es saber qué pensará esa gente de Montgomery. Los nuevos ricos del algodón no podrán ya fingir que ignoran nuestra existencia. Manning se encuentra ahora en posición muy favorable para conseguir que den algún cargo importante a Stanhope. ¿Te olvidas del amigo de Gubb?, preguntó Juan. Tal vez piense que debe ser él quien coseche la recompensa y no el senador. No seas tonto. Si estamos tan faltos de hombres que todo cuanto podemos presentar es algún prójimo que está siempre pegado a los faldones de su hermano. Papá, no hables tan fuerte que te van a oír. Gubb, vestido de punta en blanco, estaba sentado con un cuaderno sobre la rodilla y el gesto contenido de quien, a pesar de tener conciencia de la propia importancia, se esfuerza por no dejarla traslucir. La mayoría de los que estaban en la plataforma pertenecían a la generación de Corwin, patriarcas o a quienes otros hombres más jóvenes y más ambiciosos habían despojado de su poder y su prestigio. Ninguno de ellos tenía simpatía por Ulf y sin embargo allí estaban, esperando el momento de rendirle homenaje. A ambos lados de la calle se había reunido una densa muchedumbre. La tosca madera del estrado estaba recubierta de adornos y colgaduras, y una gran bandera del estado envolvía como una falda la tribuna de los oradores.
Juan ocupaba un asiento entre su padre y Missy, y a esta seguía Arabella Stanhope, de vestido verde oscuro y toca de plumas, bajo la cual se escapaban sus rizos de un rubio rojizo en que el sol ponía reflejos de bronce. ¿Qué hora es? ¿Piensan hacernos gastar las asentaderas toda la tarde? Preguntó Corwin. Un poco más de las 12, papá. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. Déjate de amolar, demonios. Veo que la mujer de Stanhope está sentada con la esposa del alcalde. Si Stanhope no llega a ministro, no será por culpa de ella. Ya había visto Juan a Lidia cuando llegó. Llevaba un vestido blanco que tenía bordado en el jubón, dentro de un círculo de estrellitas azules, la gavilla de arroz que formaba parte del emblema del estado, y en vez de sombrero, un moño de cintas grises, azules y encarnadas. Missy decía que estaba disfrazada de escarapela confederada. La forma en que hablaba Lidia con la señora Warren pareció a Juan demasiado atenta y afectuosa, y pensó que daría motivo a críticas en las reuniones de la sociedad de damas, pues la mujer del alcalde pecaba por exceso de arreglo y falta de distinción. Hablaba muy alto y llevaba demasiados anillos. Mas la sociedad de damas había perdido importancia para Lidia, porque en el círculo aristocrático del Club del Regimiento de Infantería Ligera, donde se dictaba la ley a la sociedad local, sus invitaciones eran muy cotizadas. ¿Acaso había en Pompey's Head otra casa en que se pudiera conocer a una exquisita actriz francesa, o donde la dueña pensara en contratar un conjunto de acróbatas para que lucieran su destreza de noche en el jardín, iluminado con antorchas dispuestas sobre el césped y en los árboles? Lidia había vencido a las damas en su propio juego. Cuando algún personaje pasaba por Pompey's Head, era ella quien primero le agasajaba. Con ayuda de la señora Warren había casado al corresponsal del Times de Londres. Si se llegaba a insinuar en ese diario que el senador Roberto Stanhope tenía grandes condiciones para ocupar altos cargos en el nuevo gobierno de la Confederación, ¿quién podría reprochar a Lidia su proceder? La postura que tomaba esta al inclinarse hacia la señora Warren hacía que su rostro se presentase desde el punto de vista más atrayente, y cuando Juan se volvió al oír la música de una banda que tocaba más allá de la plaza, se encontró con que Arabella le contemplaba con toda atención. La muchacha hizo un gesto entre pensativo y divertido, y sus ojos, más grises que verdes, ese día, se enfrentaron con los de él. Juan comprendió que había sido sorprendido. Arabella bostezó una sonrisa y dirigió la mirada a otra parte. Maldito sea, ¿por qué nunca empiezan estas cosas a la hora anunciada? Volvió a protestar Corwin Bottomley. ¿No te irás a fatigar demasiado, papá? Observó Juan. Ya te he dicho que dejes de cargarme, demonios. ¿No tienes otra cosa mejor que hacer? Ponte a cortejar a las muchachas, a mirar a la gente, a rezar tus oraciones, pero déjame en paz de una vez. Discúlpame, no fue mi intención incomodarte. Ahora salimos con esas. ¿Quién dijo que me incomodabas? El silencio era el mejor paraguas para estos chubascos. Juan calló y pudo oír que Missy decía a Arabella: supongo que se puede considerar buen mozo a Neville, si a una le gusta ese tipo de hombre, pero la forma en que hablas, casi se diría que estás enamorada de él. Juan se sintió terriblemente descorazonado. Estas dos no pensaban nunca en ningún otro tema. Charlaban de enamoramientos casi desde la edad en que aprendieran a hablar. No podía ser cierto que Arabella estuviera enamorada de Neville, y no obstante, con su figura, su uniforme y su consagración de héroe. La banda de música se acercaba por la calle. La multitud se apretó hacia el borde de la acera, y la primera fila de espectadores solo estaba separada del estrado por el ancho de la calle. Con la vista fija en la plataforma, se encontraba allí Albright, solemne e imperturbable. Desde el episodio de la barbería, 3 días antes, Juan no podía alejar del todo de su mente la imagen del mulato. Abría los ojos por la mañana consciente de que algo le escocía, y a poco recordaba que era Albright. Al verle desde el estrado, volvió a sentir sus invencibles recelos. Llevaba aquel su mejor traje de paño,
sombrero de copa y bastón con puño de oro, y la voluminosa cabeza de cuello corto y recio se inclinaba hacia adelante de un modo que recordaba a Corwin Bottomley cuando miraba atentamente algo. A pesar de los estrujones, el mulato daba la impresión de estar aparte y por encima del gentío. En el instante que divisó a Juan y vio que éste le miraba, reapareció en su rostro la tensa expresión servil y expectante, y se quitó el sombrero. Luego, incapaz de contenerse con esto, quiso hacer una de sus detestables demostraciones de la amistad que tenía con personas distinguidas, y levantando aún más el sombrero, se inclinó ceremoniosamente. Si se hubiera parado sobre la cabeza, no habría llamado más la atención. ¿Quién es ese sujeto? Preguntó Corwin Bottomley, sin ser, por cierto, el único de los que ocupaban el estrado cuya curiosidad se hubiera despertado. Molesto porque Albright hubiese hecho esa exhibición pública casi como de igual a igual, Juan respondió: es Albright, el mulato barbero. Escudriñó con la mirada a su padre, que achicaba un poco los ojos para ver mejor a Albright, pero le pareció que solo demostraba un interés muy relativo y pasajero por el mulato. Se considera una gran cosa, dijo Corwin. Esto es lo malo que tienen los libertos, sobre todo si hay algo de sangre blanca en ellos. Se conducen como si fueran los dueños del lugar. La música resonó más fuerte y apareció el cortejo, a cuyo frente cabalgaba el senador Stanhope y el señor Edmund White. Seguían a paso vivo los bomberos de la brigada, siempre listos, de camisa roja, pantalón negro y casco blanco. Algunos de ellos tirando de la nueva bomba, una máquina resplandeciente de blanco y oro, con el nombre Excelsior puesto en los costados en letras doradas. Luego venía la banda del condado de Marlborough, que tocaba la marcha del regimiento de infantería ligera. El público rompió las filas por el entusiasmo y Juan perdió de vista a Albright. El alcalde Warren abrió el acto y Ulf se puso de pie, avanzó hasta la baranda de la tribuna de los oradores y esperó que se acallaran los aplausos. Tenía el uniforme arrugado, las botas sin lustrar y o bien se había afeitado muy temprano esa mañana o bien había olvidado hacerlo. Parecía indiferente a las aclamaciones de la multitud y su mirada tenía la expresión vacía y opaca que Juan le conocía. Este recordó la noche de su disertación en la Sociedad de Agricultura y la transformación operaba en él cuando comenzó a hablar y supuso que se iba a producir un cambio semejante. Pero no sucedió nada de eso. Ulf dijo que agradecía la recepción que se le hacía, que quería expresar la gratitud del Regimiento de Infantería Ligera, que su única ambición era servir a la patria en el campo de batalla, y luego, con un torpe ademán de saludo muy característico de él, se sentó dando la impresión de que no tenía nada que decir a la masa y que no le importaba un ardite de su simpatía. Se produjo un murmullo de desilusión en toda esa gente que había esperado ser llevada hasta el frenesí del entusiasmo. Entre los prestigiosos ocupantes del palco, causó un mayor desagrado la indiferencia de Ulf. Podían soportar que la demostrara hacia la multitud, pero no hacia ellos. Fue casi un insulto, dijo Corwin en el camino de regreso a Índigo. Se le han subido las ovaciones a la cabeza. Tenía esta oportunidad de demostrar que sabía comportarse y conquistar amistades, y se le ocurre hacer como si creyera que es Dios Todopoderoso. Juan pensaba de otro modo. El hombre de esa tarde era el mismo que hablara en la Sociedad de Agricultura y cuya misión no era buscar la popularidad, sino cumplir su sueño. El primer paso por ese camino era la toma de los fuertes. Otros lo seguirían.